25 de marzo de 2023. La capital mexicana duerme, pero la noticia llega antes del amanecer. La programación habitual se rompe de golpe. Una sentencia inunda las pantallas y se viraliza con la frialdad de los algoritmos. Ha fallecido el eterno compañero de la infancia. Aquel hombre que, domingo tras domingo durante casi medio siglo, dictó cátedra sobre la unión familiar, la disciplina y las buenas costumbres. El archivo nos devuelve sus señas de identidad. Los pantalones cortos, ese falsete inconfundible y una sonrisa inalterable. Sin embargo, fuera del encuadre, donde los focos no alcanzan, existe un vacío que jamás se guionizó ni se transmitió. Mientras una nación entera aprendía que un padre es un pilar inamovible, una niña crecía con la incógnita de una ausencia absoluta. No hubo duelo frente a una lápida ni despedidas clínicas. Solo hubo silencio. 18 años de negación sistemática. 18 años predicando moralidad a hijos ajenos, mientras le cerraba la puerta a su propia sangre con una frialdad pasmosa. Esa dualidad no fue repentina. Se forjó con paciencia, blindada por cada emisión dominical, cada concurso y cada ovación que cimentaba su intocable figura. La realidad transcurría lejos del set, en pasillos judiciales y bufetes de abogados. Eran litigios que jamás formaron parte de la escaleta del programa, historias ocultas bajo la alfombra del éxito, pruebas genéticas silenciadas tras el telón. Una hija que solo obtuvo el derecho a su apellido cuando la ciencia no dejó margen para la duda. Durante décadas, Chabelo fue erigido como un monumento intocable, un bastión de la ética nacional y patrimonio colectivo. Pero ahora, ante el silencio definitivo del protagonista, las interrogantes pesan mucho más que el legado artístico. ¿Es posible sostener un icono de bondad inmaculada sobre los cimientos del abandono y la indiferencia? ¿Qué maquinaria de poder se requiere para invisibilizar a una persona a plena luz del día? El ídolo se marcha, pero la herida permanece abierta. Aquí examinaremos expedientes y voces que desafían esa mueca feliz de la televisión. Testimonios que rompen la narrativa oficial. Cronologías que desmontan la leyenda. No buscamos un ajuste de cuentas, sino la reconstrucción de la verdad histórica. Para comprender el desenlace, es imperativo regresar al principio de todo, al instante en que Xavier López decretó la inmortalidad de su alter ego, sin importar el coste humano. Toda leyenda esconde un génesis perturbador, y en su caso, el origen no tiene aroma a fiesta infantil ni a juegos, huele a rigor castrense y disciplina férrea. Huele a una existencia edificada con la precisión de quien aprendió que un paso en falso es fatal y que la vulnerabilidad es un defecto imperdonable. Antes del disfraz y la voz aguda, antes de ser adoptado como el hijo predilecto de México, existió Xavier López Rodríguez. Vino al mundo un 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois. Un escenario ajeno a la tradición que luego representaría. Su lugar de nacimiento y su doble nacionalidad no son meras anécdotas biográficas ni adornos. Constituyen la grieta primigenia. Ser extranjero y regresar para forjar la identidad de un país exige un control obsesivo y total. Dominar el relato, pulir la apariencia, filtrar rigurosamente lo que el público puede ver y lo que debe permanecer oculto. A los 18 años, edad de incertidumbres para la mayoría, él fue absorbido por la maquinaria estatal. Reclutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses, recibió instrucción en San Diego bajo la inminente sombra del conflicto coreano. Poco importa que no entrara en combate directo. La disciplina militar se tatuó en su carácter para siempre. 3 meses son suficientes para interiorizar la jerarquía, la obediencia ciega y el miedo a la sanción invisible. Allí asimiló un dogma vital. Lo que no se alinea, se quiebra. Lo que estorba, se suprime.
Lo que amenaza el orden se expulsa. Años después, gestionar su estudio de grabación como un cuartel no fue una excentricidad, sino memoria muscular y reflejo condicionado. Posteriormente llegó el segundo filtro, aún más aséptico, la medicina. Xavier cursó sus estudios en la UNAM con la meta de sanar. Llegó a ejercer, desafiando la creencia popular de que la bata blanca garantiza empatía y calidez humana. A menudo, la supervivencia en ese campo exige desarrollar exactamente lo opuesto, disociar el sentimiento de la práctica, ver al paciente como un enigma clínico, operar con mano firme y sin temblores. Esa frialdad quirúrgica, esa habilidad para suprimir el afecto en pos de la eficiencia, fue el ensayo general perfecto para su doble vida. Chabelo no surgió de la ternura ni del amor, nació de una decisión técnica y calculada. No hubo plan maestro al inicio. Fue un imprevisto en el carrusel musical de Ramiro Gamboa. Cubrió una ausencia y para domar el pánico, estranguló sus cuerdas vocales hasta sonar aniñado. El éxito fue rotundo, pero no solo por la audiencia. El personaje le brindó una válvula de escape psicológica invaluable. Él mismo lo confesaría más tarde con perturbadora lucidez. La máscara le concedía la libertad negada en su propia niñez. Podía patalear, gritar y actuar por impulso sin pagar las consecuencias sociales que afronta un hombre adulto. Esa es la clave del enigma. Chabelo funcionaba como armadura, salvoconducto y coartada perfecta. Bajo el peto de colores podía ser déspota, autoritario e hiriente, y el mundo, hipnotizado, simplemente lo llamaba humor. En cuanto se despojaba del disfraz, emergía el otro Xavier, seco, intransigente, hermético, dos rostros para una misma voluntad de hierro. Y es ahí donde encaja la tercera pieza de este rompecabezas. Un control obsesivo, casi militar, sobre su vida privada. Tras un breve enlace con Angelita Castani, llegó 1969 y con él Teresita Miranda, la bailarina cubana que se convertiría en el pilar inamovible de su existencia oficial. Con ella tuvo 3 hijos, Óscar, Xavier y Juan Gabriel, y alrededor de ese núcleo familiar levantó una muralla infranqueable. La prensa tenía el paso vetado, las cámaras, prohibido acercarse. Su hogar era un búnker, no tanto por amor a la intimidad, sino por una necesidad patológica de proyectar perfección. Porque cuando tu imagen pública se convierte en el patrimonio emocional de toda una nación, cualquier grieta en la fachada se percibe como una amenaza letal. Y para un hombre forjado en la disciplina y la distancia, las amenazas no se gestionan, se ocultan, se borran, se niegan. Quedaos con este dato. El niño eterno que México sintonizaba cada domingo no era un niño, era un sistema perfectamente engrasado, y todo sistema, para subsistir, exige un tributo, el silencio. En los 80 y 90, cuando Televisa funcionaba casi como un estado paralelo, las mañanas de domingo tenían dueño. Un dueño que vestía peto, impostaba voz infantil y convenció a millones de que la inocencia era inmarcesible. En aquella época, Chabelo trascendía la figura de presentador. Era, simple y llanamente, una institución de poder. Oficiaba un ritual nacional en un horario intocable, ante una audiencia que lo había adoptado como a un pariente más sentado a la mesa. Al alcanzar esa cima, se aprende una lección peligrosa. El personaje sirve de escudo al hombre, permitiéndole cometer actos que la máscara jamás confesaría. Por eso, este secreto no surgió como un accidente fortuito, sino como la sombra inevitable, proyectada por una vida diseñada obsesivamente para no mancharse. Mientras la familia oficial permanecía blindada, su esposa Teresita y sus 3 hijos, como círculo sagrado, discurría una historia paralela sin derecho a luz pública, la de una mujer llamada Oralia Pérez. Y aquí conviene hacer un inciso para evitar el ruido mediático. No confundamos nombres ni personas.
No hablamos de la abogada Auroralia Pérez Garduño. Nos referimos a otra Auralia, una mujer discreta, perfil bajo, descrita como alguien que lo amó con una devoción que raya lo inverosímil en el mundo real. Según relata su propia hija, lo suyo no fue un desliz de una noche ni un capítulo pasajero. Fue una relación clandestina, sostenida en la penumbra, al margen del matrimonio y del guión oficial. Pero llega el momento en que el idilio secreto deja de ser romántico para convertirse en un problema logístico para quien vive de controlar su imagen. Corría el año 1990, cuando Auralia quedó embarazada. Analicemos el contexto. El hombre que cada semana predicaba sobre valores, unión familiar y respeto, recibía una noticia imposible de encajar en su escaleta. No era un hijo más. Era una grieta en el mito fundacional, y para que el mito sobreviva, se exigen decisiones gélidas. La versión que consta en el expediente emocional de esta historia resulta brutal por su sencillez. Según el testimonio de Leslie, su padre planteó a Auralia un ultimátum con dos únicas salidas. La primera, borrar el problema antes de que naciera. La segunda, seguir adelante, pero bajo una condición que sonaba a condena perpetua: crianza en solitario, sin apellido, sin contacto, sin reclamar nada, como si la maternidad fuera la penitencia de ella y la paternidad una mancha que él podía lavar con la distancia. Cuando Auralia decidió tener a la niña, la despedida careció de abrazos o promesas. Fue una frase aparentemente amable, pero cortante como un bisturí: que Dios te bendiga. No era una bendición, era un destierro. Era la forma elegante de decir: para mí ya no existes. A partir de ahí se activa el mecanismo, ese que aprendió con la disciplina y perfeccionó con la máscara. El vínculo se cercena como quien corta un cable, en seco, sin explicaciones, sin mirar atrás. Lo más perturbador no es el abandono en sí, sino la convivencia armónica entre ese abandono y el espectáculo. Él siguió sonriendo a cámara, repartiendo regalos a niños ajenos, encarnando la figura paterna de México, mientras en otra casa, lejos de los focos, crecía alguien con su misma sangre a quien él se negaba a nombrar. Esa es la contradicción que eleva este secreto por encima de la simple anécdota privada. Supone una traición simbólica a la imagen que vendía. Y Auralia, según esta reconstrucción, optó por callar, no porque no doliera, sino porque él ostentaba el poder de negar y salir indemne, de silenciar con bufetes de abogados y miedo, de convertir la verdad en un ruido de fondo que nadie quería escuchar, porque México prefería a su niño eterno. Durante años, ese silencio fue el peaje para mantener la puerta cerrada, la confirmación de que en el Olimpo de los ídolos la realidad estorba. Atentos a esto, porque no hay secretos sin secuelas. La niña nacida de aquella decisión no creció con la duda de la identidad de su padre. Creció con la dolorosa certeza de que su padre existía, que era omnipresente, y aún así elegía deliberadamente no estar. Y aquí radica el drama que abordamos ahora. Hay niños que asumen la ausencia paterna porque, sencillamente, no lo ven. Pero Leslie López Pérez creció con un padre que estaba en todas partes, no en su salón, ni en su mesa, ni en sus cumpleaños, pero sí en el resto del mundo, en la televisión, en las jugueterías, en las cajas de cereales, en el domingo sagrado de cada familia mexicana. Imaginad esa crueldad a cámara lenta. No es una ausencia total, es una presencia pública asfixiante combinada con una ausencia privada absoluta. Leslie nació hacia 1990 o 91, en el mismo país donde un personaje infantil gobernaba la mañana más sagrada de la semana. Para cuando aprendió a leer, ya tenía claras dos cosas. La primera, que su padre tenía un nombre que el mundo pronunciaba con veneración. La segunda certeza residía en que, dentro de su propio hogar, aquel apellido no funcionaba como llave, sino como cerrojo,
pues su madre, Oralia Pérez, decidió no maquillar la realidad. No obstante, dicha franqueza acarreaba una cláusula despiadada. La verdad no estaba hecha para ser vociferada, sino para ser custodiada en la penumbra. Era una veracidad que se soportaba con la mandíbula tensa. Existe una estampa que acecha este relato con la persistencia de una astilla clavada en la memoria. Una pequeña trazando una misiva con caligrafía insegura y diminuta, donde cada término parecía poseer más gravedad que su propia mano. Aceptaría ser mi padre. Aquello distaba de ser una frase ornamental. Era un ruego descarnado. La interrogante propia de quien ha comprendido prematuramente que los lazos de sangre no son garantía de afecto. Aquel papel, al igual que las fotografías remitidas por su madre, terminó en el vertedero donde se arrojan las piezas que resultan molestas. Se precipitó en el silencio, hasta que arribó un instante que, bajo cualquier otra narrativa, se habría catalogado como un milagro. Observarlo a escasos metros, tenerlo frente a sí, percibir su voz sin la distorsión de los altavoces. Leslie rondaba los 8 años cuando Oralia consiguió concertar la cita. Acudieron al teatro para presenciarlo en aquella obra que la memoria colectiva ha archivado bajo el título de La Fiaca. Su objetivo no era la notoriedad, sino capturar una mirada, un abrazo, una señal que confirmara: existes para mí. Sin embargo, el destino le tenía reservada una enseñanza distinta. Al encontrarse finalmente tras bambalinas, cara a cara, el sujeto que ante las cámaras se desvivía por la infancia ajena, se transformó en un bloque de hielo ante su propia descendencia. No hubo cerco de brazos ni mención dulce de su nombre. Optó por interponer la barrera del trato formal, hablándole de usted. En la cultura mexicana, dicho pronombre no solo denota cortesía, sino que traza un abismo infranqueable. Es la manera elegante de sentenciar: no perteneces a mi círculo íntimo. Acto seguido, ejecutó su especialidad, la rutina dominical reservada para los extraños. Le entregó un obsequio, un juguete, cual si abonara el precio de una salida de emergencia, firmando un pagaré emocional para eximirse de cualquier otra entrega profunda. Aquella acción instauró un patrón doloroso: bienes materiales y capitales sustituyendo al vínculo humano. La línea divisoria quedó trazada con nitidez. Cumpliría como ícono de las masas, pero abdicaría de su rol paterno. A Leslie le tocó asimilar aquella paradoja, observando cómo su progenitor derrochaba ternura en la pantalla mientras lo vetaba en la intimidad, como si el afecto fuese mera utilería del espectáculo, activándose y desactivándose a merced del libreto. Entretanto, al otro lado de la muralla, la existencia oficial permanecía impoluta. Teresita Miranda y sus 3 hijos reconocidos, Óscar, Xavier y Juan Gabriel, resguardados por el guión perfecto, el apellido legítimo y una fachada inquebrantable. Leslie no solo padecía el olvido, sino que soportaba la comparación tácita de un mundo que callaba. Representaba a la hija ausente en los retratos, la omitida en los homenajes, la que se desvanece cuando se encienden los reflectores. Tal nivel de anulación no sana con los años. Se incrusta en la identidad como una herida que aprende a respirar por cuenta propia. Retenga esta emoción, pues el asunto trasciende el capricho infantil de un simple regalo. Hablamos de una joven que maduró hasta el punto de quiebre donde el mutismo dejó de ser suficiente. Y al suceder esto, cuando una hija comprende que su existencia depende de su lucha, la máscara del ídolo pierde su inmunidad intocable. Es ahí donde el relato abandona las tablas para ingresar al terreno donde los personajes carecen de utilidad. Los tribunales, las rúbricas, la genética, la verdad redactada con la frialdad de la tinta administrativa. Por casi 2 décadas, el nombre de Chabelo se mantuvo ajeno a litigios, pruebas de laboratorio y carpetas judiciales. Se vinculaba exclusivamente a las carcajadas,
a la tradición dominical, a una figura que aparentaba habitar fuera del tiempo. Mas mientras la pantalla proyectaba al infante perpetuo, la realidad apilaba documentos, querellas y silencios bajo firma. La formalización del conflicto inició a finales de los años 90, cuando una Leslie adulta optó por cesar las súplicas privadas y exigir respuestas ante la ley. No brotó de un impulso, sino como consecuencia de años enfrentando portazos, telefonemas ignorados e intermediarios que juraban interceder ante Xavier para luego desvanecerse. La primera maniobra fue sigilosa, una petición de reconocimiento voluntario, ausente de cámaras, prensa y estruendo mediático. La contestación fue el vacío, el mismo mutismo de antaño, ahora metamorfoseado en estrategia defensiva. Entonces sobrevino lo ineludible, la demanda judicial. En 1999, el expediente arribó a un juzgado de lo familiar en la Ciudad de México. Por primera vez, el nombre civil Xavier López Rodríguez figuró en un texto legal ligado a una filiación, despojado del personaje y la fama, reducido a su condición de hombre. La réplica fue instantánea, no proveniente de su persona, sino de su maquinaria jurídica. Litigantes, recursos, apelaciones, un engranaje diseñado con un fin único: ganar tiempo. El proceso se arrastró con lentitud durante años. Citas diferidas, evidencias objetadas, debates técnicos sobre plazos, competencias judiciales y prescripciones. Cada jugada perseguía un blanco nítido: evadir lo único capaz de sellar el asunto, la prueba de ADN. Porque la genética no negocia, no interpreta ni se persuade, dicta sí o no. Y aquello era justamente lo que deseaban ignorar. En 2003, el juez dictaminó formalmente la ejecución del análisis biológico. El mandato resultaba cristalino, su acatamiento, sin embargo, permanecía incierto. El equipo legal desplegó un arsenal de tácticas dilatorias, impugnando cada coma y cada trámite para evitar lo inevitable, mientras la juventud de Leslie se consumía en la sala de espera. Cada calendario descartado representaba otra temporada en el anonimato, careciendo de esa firma en el registro que ratificara la certeza que ella cargaba en la sangre desde siempre. La erosión trascendió los tribunales. Fue un golpe directo a la psique, una prueba de resistencia espiritual. Asistir a las audiencias significaba abrir la herida una y otra vez, narrando el mismo dolor ante extraños. Cada documento legal lanzaba sombras sobre su integridad, demostrando que la maquinaria judicial suele blindar al gigante y aplastar al que solo pide justicia. Para el año 2007, tras un muro de negativas, el magistrado dio un golpe en la mesa. El examen genético era impostergable y bajo apercibimiento de ley. La recomendación se transformó en mandato imperativo, y fue ahí donde la inquebrantable armadura defensiva mostró su primera fisura real. La extracción se gestionó en la clandestinidad, lejos de los reflectores, pero semanas más tarde la biología entregó un veredicto irrefutable. La genética certificó el vínculo filial con una precisión absoluta, eliminando cualquier espacio para la retórica o la duda razonable. Sin embargo, ni siquiera la evidencia científica bastó para desencadenar una aceptación automática. El litigio entró en una nueva fase de estancamiento burocrático. Se regatearon las implicaciones jurídicas y se intentó minimizar el impacto, pues admitir la paternidad conllevaba validar un pasado que se quería ocultar. Esa narrativa personal era incompatible con el ícono inmaculado, hasta que finalmente, en el año 2010, la sentencia cayó con todo su peso. La justicia dictaminó que Leslie llevaba, con pleno derecho, la sangre y la filiación de Xavier López Rodríguez. Tuvieron que transcurrir 18 años de batalla para que la realidad quedara plasmada en un acta con validez estatal. No hubo micrófonos, ni actos de contrición, ni comunicados en horario estelar.
El personaje infantil guardó un mutismo absoluto. La leyenda televisiva permaneció impoluta, mientras que el ser humano quedó desnudo en los folios judiciales, revelando la gran contradicción de su legado. Una nación entera fue educada con sus lecciones matutinas de moralidad, ignorando que su propia descendiente peleaba en la sombra por un simple gesto de admisión. La maquinaria legal llegó con retraso, pero finalmente emitió su voz. La ciencia selló las grietas que el olvido pretendía ensanchar, mas a pesar del triunfo jurídico, hubo un activo irreemplazable que se perdió para siempre: los años. Existen certezas que, aun siendo ratificadas, aterrizan cuando el daño en el alma ya ha cicatrizado mal. Por generaciones, México compró la ilusión del overol corto y la voz atiplada, ese símbolo de pureza estática que definía los domingos de millones. Tras el disfraz, la realidad disonaba. Mientras se erigía como monumento nacional, su ejercicio de la autoridad comenzaba a gestar una leyenda negra en voz baja. Más que habladurías, existía una sistemática. En los corredores de la televisora durante los 80 y 90, él no era un empleado, era el señor de su propio feudo. Su programa no solo acaparaba la audiencia, sino que centralizaba el destino financiero y profesional de cualquiera que orbitara su producción. El equipo técnico poseía un conocimiento vetado al público. Tras bambalinas, la atmósfera distaba mucho de ser un juego de niños. Las voces del pasado convergen en un punto. La bondad residía en la caracterización, no en la persona de carne y hueso. Se relatan gritos estruendosos, escarnio ante los colegas y despidos fulminantes por deslices insignificantes. Operaba bajo una lógica marcial, un eco de la rigidez castrense que había asimilado en su juventud. La ineficiencia o la disidencia se pagaban con el exilio, y en un ecosistema donde la supervivencia laboral dependía del capricho de los ídolos, el silencio era la norma. El temor se institucionalizó como herramienta de gestión, pero su dominio abarcaba territorios más oscuros. Se le señaló por mantener una vigilancia paranoica sobre su proyección pública y su círculo inmediato. Blindó su intimidad contra cualquier interrogatorio profundo, midiendo cada sílaba y cada aparición con precisión quirúrgica. La fachada debía ser impenetrable, pues cualquier imperfección amenazaba con derrumbar no solo un show, sino un imperio cultural. En esa penumbra surgieron señalamientos más graves, historias que sin llegar al estrado resonaron con inquietante persistencia. Se mencionaron conductas que transgredían los límites del decoro profesional. Se hablaba de fronteras invisibles que se cruzaban y de una proximidad física indebida con talentos juveniles. A falta de sentencias o archivos oficiales, el mutismo colectivo actuó como una confirmación tácita en una industria que suele devorar secretos. La ausencia de indagatorias es también un mensaje elocuente sobre la inmunidad de la que gozaba. La corporación funcionaba no solo como empleadora, sino como una bóveda de seguridad para sus activos más valiosos. Mientras los números de audiencia fueran verdes, cualquier mancha moral era sepultada bajo el pragmatismo corporativo. La ética se subordinaba a la rentabilidad. El mito del niño perpetuo generaba demasiada riqueza como para permitir que la realidad lo cuestionara. Aquí yace la paradoja ética que resulta más difícil de digerir. Aquel que evangelizaba sobre la unidad familiar y la rectitud ante las cámaras fue el mismo que en la privacidad repudió su propia sangre. Un padre que instrumentalizó la ley para posponer una certeza biológica, reduciendo el acto de paternidad a un litigio frío y distante. Esa dualidad no es una nota al pie de página. Es la herida abierta que define toda la historia. El verdadero estruendo rara vez surge de un delito flagrante, sino de una incoherencia vital sostenida a pulso durante décadas. Es la brecha entre el sermón y los hechos, un monumento erigido sobre los cimientos de lo que se calla.
A esta leyenda no la derribó una demanda mediática, ni la cultura de la cancelación, ni el veredicto implacable de las masas. Su salida fue un mutis discreto, una maniobra del sistema para bajar el telón antes de que las interrogantes se volvieran ensordecedoras. Cuando en 2015 se apagaron las luces, tras 48 años de emisión, faltó la épica. No hubo catarsis ni retrospectiva, solo un cierre burocrático, frío y calculado. La estrategia fue clara: evaporarse antes de dar explicaciones, huir antes del balance final, sostener el disfraz hasta el suspiro definitivo. Años después, mientras la red convertía su longevidad en chiste recurrente, las verdades incómodas seguían orbitando en la sombra, buscando una grieta por donde entrar. Hubo un pacto tácito de ceguera. Ni la industria, ni los compañeros, ni la audiencia quisieron mirar al hombre. Era más fácil adorar la caricatura. Quizá la tragedia real radique ahí, no en el ruido de las palabras pronunciadas, sino en la sordera voluntaria ante lo evidente. Proteger al ídolo sacrificando la realidad no es un acto de inocencia, es un refugio cobarde en la comodidad. Grábate esto. El tiempo es un juez inexorable. El poder se evapora, la carne se marchita, y al caer el mito, ya no queda disfraz que oculte la vulnerabilidad humana. Esto trasciende las audiencias. Es el enfrentamiento con el vacío, con el costo existencial de haber habitado una sonrisa fingida durante una vida entera. Por casi medio siglo, su existencia se rigió por una liturgia de hierro, inalterable. Amaneceres dominicales, pantallas brillando, la misma cadencia vocal, el mismo peto infantil, una repetición hipnótica. Para la masa era un ciclo infinito. Pero la ficción no resiste la decadencia biológica ni el capricho de la maquinaria corporativa cuando decide bajar el interruptor. La sentencia se ejecutó en 2015. Sin estridencias ni honores, la cadena decretó el fin tras casi media centuria de hegemonía absoluta en la parrilla. La audiencia lo procesó como un titular efímero más. Para él fue una amputación. Aquello no era un empleo. Era la estructura misma de su ser. En ese plató era inmortal, un niño eterno mientras el mundo se ajaba. Al apagarse los focos, el silencio se convirtió en su única compañía. Xavier se recluyó en su fortaleza del Pedregal, exiliado de los lentes, de los aplausos y del alter ego que le sirvió de armadura. Despojado del vestuario y el guión, emergió la cruda realidad. Un organismo exhausto, doliente y mortal. La factura física comenzó a cobrarse con intereses acumulados. Un diagnóstico oncológico, el declive neuronal y las cicatrices de un viejo accidente de moto que le robó el movimiento. Se acabaron las bambalinas para ocultar la ruina. El escudo de ficción ya no podía contener la fragilidad del hombre. El arquitecto de su propio destino perdió el dominio sobre lo único insobornable, el tiempo. Y en la sombra, la herida familiar seguía supurando. Que la ley le diera la razón a Leslie no significó que el padre le diera su afecto. Jamás hubo abrazo, ni fotografía, ni redención. La sangre se gestionó con burocracia y litigios, manteniendo el muro inalterable hasta el final. Dos linajes paralelos, uno legítimo y otro forzado por sentencia. El 25 de marzo de 2023, la biología dictó su fallo. A los 88 años, un choque séptico apagó la vida de Xavier López Rodríguez. El comunicado fue clínico, escueto, como si la parca misma tuviera que someterse al guión de control absoluto que él diseñó. Las exequias se celebraron bajo llave, en un hermetismo blindado, sin baños de masas ni cámaras en directo. El acceso estaba rigurosamente restringido. La historia se repitió con cruel precisión. Ella quedó fuera del cuadro familiar, invisible una vez más. Su adiós fue periférico, un arreglo floral y un silencio distante, respetando el abismo que siempre los separó. El epílogo no lo escribió el protagonista,
sino su círculo íntimo días después. Su primogénito zanjó el asunto alegando que la ley ya había hablado años atrás. Una declaración gélida, puramente técnica. Cero empatía, cero duelo, solo carpetas archivadas. El telón cayó sin confesiones, sin perdones, sin un ápice de humanidad pública. El final fue un espejo del principio, control férreo, cerrojos echados y una imagen inmaculada que expulsa todo lo que estorba. La nación despidió al mito con un suspiro de nostalgia colectiva. El archivo digital resucitó al niño eterno por última vez, pero bajo la avalancha de tributos latía una interrogante que nadie se atrevió a formular. ¿Qué ocurre cuando el ícono perece, pero las cicatrices que provocó siguen sangrando? Se acabó la función y el cuerpo se rindió, pero el silencio que cimentó la leyenda no bajó a la tumba con él. Esa herencia muda cambió de dueños, perpetuada en nuevas manos y versiones autorizadas. Y es precisamente ahí, cuando el eco de los aplausos se extingue, donde comienza el capítulo más oscuro y real del legado. Una vez que la figura del niño sempiterno se ha desvanecido, solo nos resta observar al hombre que decidió meticulosamente qué facetas iluminar y cuáles dejar en la penumbra hasta el último suspiro. En el instante en que cesa el bullicio y la máscara ya no se sostiene por sí misma, emerge la realidad más cruda y sin artificios. Para Xavier López, esa revelación no vino acompañada de titulares escandalosos ni de un mea culpa ante las cámaras. Arribó con un mutismo absoluto, tal y como aparecen esos hechos consumados que ya no admiten vuelta de hoja. Tras su fallecimiento en marzo de 2023, la sociedad mexicana ejecutó su ritual de duelo predilecto. Se veneró a la caricatura, viralizando fragmentos de antaño, recitando eslóganes y resucitando aquellos domingos de la niñez. Esa añoranza actuó como un sedante social. Resulta mucho más sencillo mirar al pasado con indulgencia que escrutar las grietas que cimentaron al ídolo durante lustros. No obstante, mientras la nación glorificaba al niño inmortal, una mujer soportaba en la sombra un relato vetado en la parrilla televisiva. Leslie, reconocida a destiempo y por imperativo judicial, jamás recibió ovaciones. Su legado fue una carga mucho más gravosa. El lastre de haber vivido perpetuamente fuera de plano. No persiguió vendetas, ni redactó memorias destructivas, ni convocó a la prensa para dar espectáculos. Optó por una vía distinta: avanzar sin enarbolar el apellido como estandarte y sin convertir el trauma en su única carta de presentación. En declaraciones posteriores dejó patente una realidad que escuece más que cualquier incriminación. No alberga rencor, sino una incógnita. Ese interrogante que jamás halló contestación. ¿Por qué? Y es que, en ocasiones, la herida más profunda no es la carencia material, sino el desamparo emocional, la certeza de que el otro tuvo tiempo y medios para obrar diferente y decidió no hacerlo. La herencia de Chabelo queda, por tanto, escindida en dos estratos que jamás llegan a converger. Por una parte, el titán cultural, el hombre que definió épocas, el rostro indisoluble de la infancia mexicana durante casi medio siglo. Esa huella es tangible e indeleble, pero eso no la hace íntegra. La otra dimensión es la íntima, aquella que no se emitió, la que carecía de banda sonora y de risas enlatadas. Ahí reside la crónica de quien ejerció el control como mecanismo de supervivencia, blindando su imagen aun cuando ello suponía renegar de lazos esenciales. Alguien que comprendió la magnitud del personaje, pero que rehusó despojarse de él para ejercer simplemente de padre. No se trata de anular a una figura histórica, sino de observarla en su totalidad, porque las leyendas no se desmoronan al inyectarles verdad. Se humanizan, y lo humano siempre resulta más áspero que la perfección. Hoy, reposado el polvo y apagados los focos, perdura una lección que trasciende generaciones. El triunfo
no legitima el mutismo. La celebridad no exime de la responsabilidad y ningún disfraz, por entrañable que parezca, debería servir de trinchera para eludir aquello que nos duele afrontar. Chabelo instruyó a millones de críos sobre cómo jugar, competir, encajar la derrota y volver a probar suerte. Sin embargo, en su propia existencia esquivó una premisa fundamental. Hay contiendas que no se vencen huyendo y verdades que no se esfuman por ignorarlas, simplemente aguardan. El tiempo siempre acaba pasando factura a lo pospuesto, y este relato no concluye con una sentencia ni con una absolución pública, sino con algo mucho más perturbador. La certeza de que la sonrisa más icónica de la televisión convivió durante años con un silencio que nadie quiso oír. Un vacío que hoy, despojado de aplausos y disfraces, encuentra por fin su lugar para manifestarse. Porque cuando baja el telón, se apagan las luces y el muñeco deja de responder, solo subsiste la cuestión que vertebra toda esta narración. ¿Qué coste estamos dispuestos a asumir para blindar un mito? ¿Y sobre quién recae finalmente el pago de esa factura en nuestro lugar?